Jesús, poco antes de su muerte, pronuncia estas palabras proféticas y, como podemos ver, su profecía se cumple entre nosotros. Aquí estamos, atraídos por Cristo crucificado, por Cristo elevado sobre la tierra y representado en esta venerada imagen del Santísimo y Real Cristo del Socorro, en torno a la cual nos hemos congregado. La liturgia de nuestra Madre la Iglesia nos invita a celebrar cada año una fiesta especial, una fiesta para exaltar el madero santo, donde Cristo dio la vida en rescate por nosotros, y así, cada 14 de septiembre, celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hoy, aún no siendo ese día, permitidme hacer referencia a los ricos textos que ilustran la liturgia de dicha fiesta, pues nos reunimos hoy para exaltar la cruz, esa cruz enriquecida con la imagen de Cristo que abre la Semana Santa de Cartagena, nuestra querida Semana Santa y la de toda España. La liturgia de ese día de la exaltación comienza con esta invitación, tomada de la primera de las oraciones del oficio de lectura, los antiguos maitines. Dice así: venid, adoremos a Cristo Rey, elevado por nosotros en la cruz. Pues bien, nosotros, respondiendo a la invitación que la Iglesia nos hace con esta antífona, para eso estamos aquí, reunidos en este templo en el viernes de la tercera semana de la Cuaresma, para adorar a Cristo el Señor, elevado por nosotros en la cruz. Para eso hemos celebrado estos días pasados el solemne triduo en esta iglesia castrense de Santo Domingo, para adorar a Cristo el Señor, elevado por nosotros en la cruz. Para eso salimos en procesión, con la venerada imagen del Santísimo Cristo del Socorro, acompañado de la Santísima Virgen de la Soledad del Consuelo, el Viernes de Dolores, día grande de nuestra amada Cartagena y de nuestra venerable cofradía, para adorar a Cristo el Señor, elevado por nosotros en la cruz. Para eso resuena y ilumina nuestro cielo cartagenero el fuego artificial que anuncia el inicio de nuestra procesión y de nuestra Semana Santa, para adorar a Cristo el Señor, elevado por nosotros en la cruz. Para eso, nuestra cofradía y todas las demás cofradías hacemos el gran acto de caridad, de sacar nuestras imágenes a la calle, mostrando así la razón de nuestra fe esperanzada a un mundo necesitado de muchas cosas, pero sobre todo necesitado de esperanza, para adorar a Cristo el Señor, elevado por nosotros en la cruz. Todo eso y muchas cosas más, sobre todo aquello que ocurre en la intimidad del corazón de cada uno de nosotros, lo hacemos para adorar a Cristo el Señor, elevado por nosotros en la cruz. Este es el día de la solemne Eucaristía, en honor de nuestro amado titular, el Cristo antiguo de la catedral, el Cristo moreno que llamaban nuestros mayores, y este es el día para decir de todo corazón y llenos de gozo las palabras de la liturgia: resplandece la Santa Cruz, por la que el mundo recorre la salvación. Oh cruz que vences, cruz que reinas, cruz que nos limpias de todo pecado. Así lo expresa la antífona del tercer salmo de las laudes de la fiesta de la exaltación que estamos meditando. Sí, hermanos, venid, adoremos a Cristo. Sed todos bienvenidos a esta celebración para adorar a Cristo elevado por nosotros en la cruz. Saludo en primer lugar a vosotros, capellanes de las cofradías de la Semana Santa de Cartagena. Un saludo especial a todos aquellos sobre los que recae el peso de la Semana Santa de nuestra ciudad, los ilustrísimos hermanos mayores de las cofradías California, del Resucitado, y un entrañable saludo a nuestro hermano mayor del Socorro, don Manuel Martínez Guillén. Os saludo a vosotros, junto con todos los miembros de vuestras juntas de gobierno. Un afectuoso saludo para los respetables señor procesionista del año y Nazarena Mayor y pregonero de nuestra Semana Santa. Quiero extender
enviarle también mi saludo a la excelentísima señora alcaldesa de nuestra ciudad de Cartagena, junto con los demás miembros de la corporación municipal. Pero extiendo también a las excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares y académicas presentes en esta celebración, así como a los dignísimos representantes de las instituciones públicas y privadas aquí presentes, y especialmente permitirme un saludo a aquellas personas que se dedican al cuidado de las obras de caridad en nuestra querida ciudad de Cartagena. Hermanos y hermanas en el Señor, venid, adoremos a Cristo, elevado por nosotros en la cruz. Sí, elevado en la cruz por nosotros. Así lo hemos proclamado siempre los cristianos, y así lo expresaba el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Eso es lo que hemos recibido, y lo que yo, capellán de esta cofradía, recibí de mi madre, de nuestra madre, la Iglesia, y os transmito hoy a vosotros bajo la imagen del Señor del Socorro que preside esta celebración. Que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es lo que os hago presente en este día. Que Cristo, elevado en la cruz, se convierte en el socorro de la humanidad, herida por el pecado y necesitada del auxilio divino. ¿Qué significa esta afirmación central de nuestra fe cristiana y que en el credo expresamos con las palabras: creo en Jesucristo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado? Significa, en primer lugar, y como dice el Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma de este año, Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada hombre. Dios se interesa por el sufrimiento del hombre. Por eso Cristo se acerca a buscar al hombre, a buscar al hermano, a buscarnos a nosotros. Él no es indiferente a nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros. Nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca. Esta afirmación de nuestra fe quiere decir que la crucifixión y muerte de Cristo en la cruz no fue un hecho accidental o una equivocación, que no es simplemente la injusticia de ejecutar a un inocente. Esta muerte tiene un sentido que va más allá de las especiales circunstancias y características visibles y evidentes de la misma. Esta muerte, la de Cristo, tiene un sentido que el mismo Jesús se encargó de anunciar previamente a sus discípulos cuando dijo que nadie le quitaba la vida, sino que Él se entregaba libremente en rescate por todos. Por eso decimos con toda la certeza de nuestra fe: Cristo murió por nuestros pecados. Por eso sentimos en el fondo de nuestro corazón creyente que Cristo es la respuesta compasiva y llena de caridad de Dios al grito de auxilio del hombre aplastado bajo el peso de sus pecados. Sí, hermanos, Cristo ultrajado, despojado de sus vestiduras y de su dignidad, flagelado, coronado de espinas, atravesado por la lanza, clavado y elevado en la cruz, es el remedio de nuestros pecados, es mi socorro y el tuyo, nuestro auxilio, el auxilio de los pecadores. Dentro de unos minutos, hoy y aquí, en este altar consagrado de la parroquia castrense de Santo Domingo, esta iglesia que durante todo el año acoge la imagen del Cristo del Socorro y hoy nos acoge a todos nosotros, haremos presente en el sacramento de la Eucaristía ese sacrificio redentor de Cristo. En efecto, tal como se desprende de las palabras de la consagración del pan y del vino, aquí y ahora se hace actual la entrega de Cristo por nosotros. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Tomad y bebed, esta es mi sangre, derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Entrega y por nosotros. Son sencillas palabras que explican el sentido profundo de la muerte de Cristo
entrega generosamente y nosotros, los pecadores, somos los destinatarios de su acción redentora. Ahora bien, permitidme una pregunta. ¿Cómo se puede participar de esta muerte redentora? ¿Qué Dios me ejemplo para apropiarme de los efectos de esa entrega de Cristo, que, como le gustaba decir a San Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí? Por supuesto, hermanos, esta participación no es algo meramente ritual o simbólico. No basta, por ejemplo, con participar en esta liturgia o en los demás actos organizados por la cofradía. No basta con participar en una procesión, por austera, sencilla y auténtica que sea, como es la de nuestra cofradía. No, hermanos, no basta. Todos los ritos, los gestos, los símbolos y los signos de esta celebración, incluida la sagrada imagen del Santísimo Cristo del Socorro, no son sino un mero medio o instrumento para la comunión con Cristo, que según su promesa está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esto hay que poner mucho cuidado, pues todos tenemos el peligro de quedarnos en las cosas, en los medios, en la belleza de los desfiles procesionales, en el rico esplendor de los actos de culto, en las formas externas, en las personas, en las instituciones,